En la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz. En el versículo 15 de Juan capítulo 1 encontramos el testimonio de Juan el Bautista. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. El testimonio de Juan mencionado en este texto cabe en este contexto porque tiene que ver con la deidad de Jesús. Juan también testificó que Jesucristo, el Verbo hecho carne, existía antes de venir a este mundo. Como hombres sabemos que Jesucristo nació después de Juan. En este sentido, venía después de Juan el Bautista. Por esto él dice: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí. Cristo viene después de él porque nació como hombre después de Juan. No obstante, también dice que él es antes de mí porque era primero que yo. Jesucristo ya existía en gloria desde antes del principio del mundo como el Verbo divino. Y en este sentido era primero que Juan el Bautista. Por esto Juan reconoce que Cristo es antes de mí. Viene después de mí como ser humano, pero era primero que yo porque existía como Dios, el Verbo de Dios, reconociendo así la deidad y la preexistencia de Cristo Jesús. Y es la misma persona a propósito. No es uno el que era y otro el que es. No es uno el que era antes y otro el que viene después. Es el mismo, la misma persona. La palabra clamó, dice que él clamó. Juan en el versículo 15 dio testimonio de él y clamó diciendo. Describe el mensajero que grita o clama con voz fuerte, quizás señalando el denuedo, el fervor y la convicción de Juan en esta misión especial que Dios le había dado, que nosotros clamemos también, mis hermanos, al mundo con este maravilloso mensaje que Dios se ha hecho carne y que ha muerto por nosotros Cristo Jesús, ofreciéndonos vida, y podemos ver en su vida la gracia y la verdad de Dios. Luego los versículos 16 al 18 nos presentan la plenitud del Verbo. Nos enseña que nosotros somos partícipes de su plenitud, que Él en su plenitud trajo la gracia y la verdad, y que Él ha revelado a Dios en su plenitud. Leamos lo que dice el texto. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Nosotros tenemos el privilegio de tomar de su plenitud. La Biblia revela claramente que en Jesús mora la totalidad, la plenitud de la sabiduría, el poder y el amor de Dios. Todo atributo divino se encuentra en Jesús. En Él mora toda la plenitud de la deidad corporalmente. Colosenses 2 y el versículo 9. Esta es su plenitud. Es específicamente la gracia y la verdad de las cuales Él está lleno. Lo quiero repetir, cuando hablamos de la plenitud de la cual nosotros tomamos, está hablando de que Él estaba lleno, pleno, completo de gracia y verdad. Nosotros tomamos de esta gracia y de esta verdad, de su plenitud, porque en Él mora toda la gracia y toda la verdad de Dios, la totalidad de la persona divina. Cuando el texto dice en el versículo 14 que Cristo estaba lleno de gracia y de verdad, la palabra lleno es de la misma palabra que plenitud en el versículo que estamos considerando, el versículo 16. Así que lleno
y plenitud es lo mismo, significa la suma total, completa de algo. Por medio de Cristo nosotros sencillamente llegamos a participar en esta naturaleza divina. Es increíble, pero la Biblia así enseña en 2 Pedro capítulo 1, versículos 3 y 4, que por medio del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, Dios nos ha dado el privilegio de ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Así que el poder participar en Cristo, en Dios, ser uno con ellos, unidos a ellos, es la gran bendición que Cristo nos ha traído. Él puede llenar toda necesidad, realizar toda meta, proveer todo conocimiento y dotarnos de todo valor, porque nosotros continuamente tomamos de esta plenitud. Tiempo presente, seguimos tomando de su plenitud día tras día tras día. Y así es que él utiliza la frase, gracia sobre gracia, significando que solamente más gracia divina sustituye la gracia que ya recibimos. Dios manifiesta su gracia a nosotros y apenas desaparece esta manifestación de la gracia de Dios cuando aparece otra manifestación de su gracia según la necesidad que nosotros tengamos. Gracia, ayuda divina para nuestra vida. Hay una fuente sin límite de gracia, su plenitud. Él está lleno de gracia y nosotros tomamos de esta gracia y es gracia sobre gracia para nosotros y para nuestra vida. Ayuda divina, más y más. Cada día tenemos gracia tomando el lugar de gracia en nuestra vida. ¡Qué maravilloso! Y en cuanto a la verdad, de la cual también está lleno Cristo, aprendemos que aunque la ley fue dada por medio de Moisés, y naturalmente esta ley era de Dios, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Hubo dos cosas que la ley no podía proveer: gracia y verdad. La gracia para que los pecados de los transgresores pudieran ser perdonados, porque la ley no contenía gracia, sino únicamente castigo para el transgresor. Y verdad, es decir, la realidad que fue indicada en las sombras de la ley, que no contenía la propia imagen de las cosas, sino meramente una sombra de ellas. En Jesucristo encontramos ambas: gracia, perdón de pecados, y verdad, la realidad de la revelación divina. Y personalmente creo que es de significado que la palabra dice que la ley fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron en la persona de Jesucristo. Cuando Dios quiso revelarnos su gracia y su verdad en su plenitud, no envió un mensajero para contarnos lo que es, sino que envió a la gracia y la verdad en la persona de Jesucristo, para que viéramos lo que significa la gracia y la verdad de Dios en acción, no solamente en palabras. Y Él mismo se hizo carne. A Dios nadie le vio jamás. No creo que sea posible expresar esta verdad más claramente de lo que lo dice Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. Ninguna persona en ningún tiempo nunca ha visto el hombre a Dios. Nadie en ningún tiempo ha visto la plenitud de la persona de Dios. Es enfático en lo que dice: nadie, literalmente ni aún uno, a Dios mismo. Ninguno lo ha visto, nadie vio a Dios mismo, sino únicamente su apariencia, su gloria, su manifestación. Mas a la persona de Dios ninguno lo ha visto.
La Biblia dice claramente en Colosenses 1:15 que Dios es invisible, es decir, que el hombre no lo puede ver. En 1 Timoteo capítulo 6 y el versículo 16 también las Escrituras nos enseñan que Dios no puede ser visto por el hombre. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Encontramos lo mismo repetido en Juan 6:46, no que alguno lo haya visto. En 1 Juan 4:12, ninguno ha visto a Dios. A pesar de esto, encontramos lo que ha sido causa de confusión para algunas personas en Éxodo capítulo 24 y los versículos comenzando en el versículo 9, el 9 y el 10, y luego leeremos también el versículo 17 de Éxodo capítulo 24. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Son 74 personas. Y vieron, dice el texto en el versículo 10, vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Ahora fíjese bien, vieron a Dios y comieron y bebieron, dice el versículo 11. Y luego el versículo 16 y el 17 declara, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Lo que tenemos en estos versículos y en otros que estaremos viendo es sencillamente una apariencia de la gloria de Jehová. Moisés, Aarón, Nadab y Abiú y los 70 ancianos no vieron la persona de Dios. Esto sería una contradicción completa con otras escrituras que ya hemos estudiado. Lo que ellos vieron fue una manifestación de su gloria. Lo que los hombres vieron al ver a Cristo fue la gloria de Dios manifestada en el cuerpo del ser humano. Vieron su persona divina detrás del velo del cuerpo humano de Jesús, en el cual moraba, al cual se había convertido el ser divino que conocemos como Dios. En Éxodo capítulo 33 y los versículos 18 al 23, la Biblia también dice, él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Moisés hablando a Jehová, y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Basado en este texto podemos decir claramente que Moisés, ni Moisés mismo, nunca vio el rostro de Jehová, porque no le verá hombre y luego vivir. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Dios, aun en su manifestación visible, aunque Dios es invisible, aun en la manifestación visible de su gloria, el hombre no podía ver el propio rostro de esta manifestación, de esta apariencia de la gloria de Jehová y vivir. En Números capítulo 12 y los versículos 6 al 8, también encontramos, él les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, cara
hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Notará que no dice que verá Jehová, sino que verá la apariencia de Jehová, que es lo único que el ojo humano puede captar. Y aún de esta apariencia de la gloria de Jehová no le permitió ver el rostro. Por tanto, cuando la Biblia dice en Juan 1:18 que a Dios nadie le vio jamás, esto no es contradicción con lo que dice en Éxodo y Números acerca de Moisés y los demás que vieron la apariencia de la gloria de Dios, sino que está aclarando que su propia persona, a Dios mismo, ninguno lo ha visto. Pero, gracias a Dios, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús es la gloria de Dios. Jesús es Dios mismo en la carne con los hombres. La gloria de Dios en el Antiguo Testamento era la presencia visible de Dios entre los hombres y se manifestaba de diferentes maneras, pero en Jesús la gloria de Dios se manifestó en la persona del Hijo de Dios, no sencillamente en una nube, ni en un fuego, ni en alguna visión. Y así, a pesar del velo de su naturaleza humana, podemos observar en Jesucristo a Dios mismo. Y veremos todos los atributos de la deidad, todo aquello que caracteriza a Dios y que lo distingue de la criatura en la vida de Jesús. La esencia de Dios es espíritu, Juan 4:24, por tanto, no es visible. Como hemos notado, Moisés tuvo el privilegio de ver cierta manifestación de la gloria de Dios, pero aún Moisés, que habló con Dios cara a cara, no le vio. No conoció a Dios en toda su plenitud. Pero nosotros sí lo conocemos en el Hijo, el unigénito Hijo de Dios. La palabra unigénito es muy interesante porque significa el único nacido, el único de su clase, de la misma naturaleza, si esto literalmente, monogenes. Monos en el griego significa solo, genos significa raza o familia. Cristo es de una sola raza, de una sola familia, de la misma raza, la misma familia de Dios. El que se hizo carne era y es de la misma naturaleza que el Padre. Anteriormente era espíritu eterno, ahora es espíritu eterno y hombre, ahora en la resurrección incorruptible. Jesucristo no es menos que Dios su Padre en ningún aspecto de su carácter. Es el unigénito Hijo. Algunos manuscritos de mucha confianza dicen que es el Dios unigénito. No como si fuera engendrado como Dios, ni para ser Dios, sino que es Dios mismo aquel que fue engendrado para ser hombre. Es Dios, pero fue engendrado como hombre. En el principio era Dios, pero fue hecho carne. Juan 1, versículos 1 y 14. Jesucristo es el Dios unigénito. Solamente Dios mismo era capaz de revelarse al mundo y lo hizo en el Hijo. El Hijo está capacitado para revelar al Padre debido a la comunión íntima que siempre ha tenido con el Padre, en el seno del Padre. Capítulo 1 y el versículo 18. Y es que le ha dado a conocer. Él nos ha presentado la interpretación o revelación de Dios. Una revelación completa y final para nosotros en esta vida. En Jesucristo, el Dios invisible, el Dios desconocido, ha venido a los hombres. Ahora es visible. Dios no puede volver a ser un desconocido para nosotros otra vez, porque lo vemos en el Hijo. Aunque Dios es invisible, el Hijo lo hizo visible en su vida.
y lo hizo una vez para siempre. Para esto vino Jesucristo, para ayudarnos a entender el Dios infinito e invisible. Solamente por medio de Jesús podemos conocer a Dios como Padre. Hemos considerado ya el Verbo hecho carne en los primeros 18 versículos y pasamos a una época muy importante, la época de la consideración del Verbo, la época de la consideración de Jesucristo, que comienza en el capítulo 1 y el versículo 19 y concluye en el capítulo 4 y el versículo 54, o sea, al final del capítulo 4. En síntesis, esta sección narra ciertos eventos por los cuales Jesucristo fue presentado al pueblo para su consideración y recepción. Primeramente, estudiemos el testimonio de Juan el Bautista. Ya hemos hecho referencia al hecho de que en el Evangelio según Juan se presentan varios testimonios acerca de la deidad de Jesús, que Él es el Hijo de Dios, que Él es Dios en la carne. Y el testimonio de Juan el Bautista es el primero que encontramos en los versículos 19 al 34 de Juan capítulo 1. Leamos primeramente los versículos 19 al 23. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó, y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. La primera pregunta que le hicieron a Juan el Bautista era muy sencilla: ¿tú quién eres? Juan había estado predicando el arrepentimiento y también que se acercaba el reino de los cielos. También había estado bautizando a personas que se arrepentían, volviendo a los mandamientos de la ley de Dios y preparando sus corazones para la recepción del Rey, del Mesías que venía. Así que ellos preguntaron a Juan, deseaban saber lo que él decía de sí mismo, si él estaba proclamándose el Cristo o qué. Y él presenta 3 respuestas a esta primera pregunta. Negó ser el Cristo, negó ser Elías y negó ser el profeta. La oposición a Cristo desde un principio se presenta en el Evangelio según Juan como los judíos. Ellos así se designan en este libro, los judíos. Claro que había otros judíos que no estaban entre ellos, ni estaban de acuerdo con ellos, pero así se presentan en este libro, los judíos. Al decir Juan el Bautista: yo no soy el Cristo, claramente estaba diciendo la verdad, porque el Cristo significa el ungido, el Mesías, el Rey que venía, el Redentor que Dios había prometido a la nación judía. Cuando el pueblo de Israel hablaba del Cristo o del Mesías, que es la misma palabra, una en griego y otro en arameo o hebreo, y esto significa ungido, ellos estaban refiriéndose a aquel profeta, aquel Rey, aquel Redentor que en las profecías del Antiguo Testamento Dios había prometido y que ellos esperaban su venida en cualquier momento. Pero naturalmente tenían muchas ideas diferentes acerca del Mesías. Algunos pensaban que traería paz mundial, así como muchos en nuestro tiempo todavía están predicando que Cristo volverá y traerá paz a todo el mundo, paz entre naciones. Pensaban algunos que Él iba a establecer un reino de justicia social, como muchos en nuestro tiempo todavía están esperando. Algunos pensaban que sería un campeón militar que les daría la victoria sobre los romanos y otros enemigos. Algunos tenían el concepto que él sería un personaje sobrenatural que venía directamente de Dios
y otros, basándose en profecías también del Antiguo Testamento, pensaban que sería un príncipe del linaje de David. Pero Juan dice, al menos no soy yo. La palabra yo señala una declaración enfática. Yo mismo no soy, decía Juan, pero sí hay otro que es el Cristo. El Cristo viene, pero no soy yo. Era inevitable también que le preguntaran si él era Elías, porque habían entendido claramente que Elías iba a preceder al Mesías. Aún los discípulos de Cristo mencionan este hecho en Mateo 17 y el versículo 10, declarando, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Basándose por supuesto en la profecía de Malaquías en el capítulo 4 y el versículo 5 que declara, he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Sabemos que Elías ya no estaba en este mundo, tenía cientos de años de no estar en este mundo, había sido llevado por Dios a su presencia de una manera muy extraordinaria, pero Malaquías prometió que Elías iba a venir, el profeta Elías, antes de la venida del día del Señor. Así que los judíos en el tiempo de Cristo todavía esperaban primeramente la venida de Elías y luego la venida del Cristo, del reino y del juicio que Dios había prometido. Así que ellos estaban esperando esto y naturalmente por esto preguntaron a Juan si él era Elías. Pero Juan dice, no soy. Ahora esto es una aparente contradicción con lo que Cristo dice en Mateo 11:14 al decir, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir, hablando de Juan el Bautista. Él es aquel Elías que había de venir. Mateo 11:14. Y es cierto que Juan salió en el espíritu y el poder de Elías. En Lucas capítulo 1 y el versículo 17, el ángel habló al padre de Juan el Bautista, a Zacarías, diciéndole, Juan 1:17, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Así que Juan salió con el espíritu y el poder de Elías, y es por esto que él fue llamado Elías. Mas os digo, dice Cristo en Mateo 17:12, que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Mateo 17 y el versículo 12. Ellos se imaginaban que Elías vendría literalmente, pero no era Elías literalmente. No era el Elías literal que ellos esperaban debido a su mala interpretación materialista de Malaquías 4:5. Dios no estaba prometiendo que vendría el mismo individuo, sino que estaba prometiendo que un Elías vendría, uno con el mismo espíritu y el mismo poder de Elías. Y ese, según el Nuevo Testamento, es Juan el Bautista. Hay personas hasta el día de hoy que siguen tomando esto literalmente acerca de Elías, que él mismo tenía que volver, pero no es literal. Es una profecía acerca de uno que vendría con el espíritu y el poder de Elías. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos porque en Lucas 1:17 lo declara. Lo sabemos porque Cristo mismo identifica a Juan el Bautista como el Elías que había de venir. Mateo 11 y el versículo 14. Él no era Elías, sino Juan el Bautista. También le preguntaron a Juan si él era el profeta. Sabemos que Dios había prometido la venida del profeta. En el tiempo de Moisés, en Deuteronomio 18, versículos 15 y 18, encontramos esta promesa. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios,
a él oiréis. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Esta es una profecía de un profeta que vendría, que ellos esperaban, y preguntaron así a Juan si él sería ese profeta. Sabemos que no lo era, sino que era el Cristo, el que venía para cumplir esta profecía